El consumidor moderno no es un consumidor creativo, autónomo y solidario. Al contrario, su consumo es imitativo, dependiente y competitivo. Así lo quieren la economía y la política dominantes, el mercado capitalista y el Estado asistencial. Se trata de un consumo que empequeñece a las personas y que en definitiva genera insatisfacción e infelicidad, que parece ser el estado habitual, el más difundido, en que se encuentran muchas personas en la fase de la crisis terminal de la civilización moderna. De este consumo imitativo, dependiente y competitivo tendremos que liberarnos para acceder a un consumo autónomo, creativo y solidario como el que corresponde a una nueva y superior civilización. Y ese cambio no lo hará ni el mercado ni el Estado. Es absurdo demandarlo al mercado ni exigirlo al Estado. Solamente es posible si lo hacemos nosotros mismos, cambiando cada uno y generando desde nuestro entorno un cambio cultural que vaya expandiendo un nuevo modo de vivir las necesidades y de consumir lo indispensable para nuestra realización personal y para nuestro desarrollo social. El consumo autónomo es aquel que no se orienta por la publicidad, ni imita las decisiones que hacen los otros, ni entra en competencia por tener más que los vecinos. El consumo autónomo no es tampoco el que se deja llevar por los propios deseos y caprichos, que es más bien una forma de esclavitud y que implica que no controlamos nuestra propia existencia con conciencia y libertad. El consumidor verdaderamente autónomo es aquel que identifica sus objetivos buscando su realización como persona humana integral. Las necesidades que se presentan al buscar nuestra realización personal y social no son las que nos indican el mercado y el Estado, ni tampoco nuestros instintos inmediatos, sino las que descubrimos mediante el conocimiento de nuestra naturaleza humana, de lo que somos y de lo que estamos orientados a ser. De este modo, comprendemos que todas nuestras necesidades se enmarcan en 4 grandes dimensiones de la experiencia humana que podemos representar por 2 ejes que se cruzan o por 4 vectores que se despliegan a partir de un punto de origen. El primer eje lo forman hacia un lado el vector de las necesidades que tenemos como individuos, necesidades de seguridad y protección, de identidad personal, de logro de nuestros intereses y proyectos individuales. Hacia el lado opuesto, el vector de las necesidades como comunidad y sociedad, necesidades de comunicación, de convivencia, de participación, de realización de proyectos colectivos. El segundo eje lo forman hacia abajo el sector de las necesidades corporales y materiales, necesidades de alimentación, de salud, de vivienda, de protección de las inclemencias de la naturaleza, de utensilios y equipamientos diversos, etc. Y hacia arriba, el vector de las necesidades culturales y espirituales, necesidad de conocimiento, de expresión artística, de trascendencia, de belleza, de bondad, de verdad, de valores y experiencias superiores. Nuestra realización se cumple en la progresiva satisfacción de las necesidades que se van presentando en los procesos de nuestra expansión y perfeccionamiento en esas 4 dimensiones de la experiencia humana. En esos procesos utilizamos cosas y servicios que nos provisiona la economía, pero las necesidades se cumplen en nosotros y por nuestra propia actividad, que se sirve de esas cosas y de esos servicios. Esa es la perspectiva en que hay que poner el consumo
revirtiendo la situación actual en que se pone a las personas al servicio de las cosas, trastocando la relación racional entre los medios y los fines. En la perspectiva de este consumo realizador de las personas y de las comunidades, las necesidades ya no se presentan como carencias o vacíos que llenar con objetos, sino como potencialidades, como experiencias que podemos desplegar activamente. Ellas, las necesidades, son detonantes de actividades, de experiencias y procesos tendientes a convertir en acto lo que está solamente en potencia, como virtualidad en cada individuo y en cada grupo. La posibilidad de pensar un nuevo paradigma económico radica en el redescubrimiento del ser humano como dotado de espíritu, de conciencia y de libertad, y en consecuencia creativo, autónomo y solidario, responsable de sus acciones. De aquí derivan algunas precisiones sobre las necesidades en cuanto específicamente humanas. Lo primero es que las necesidades las experimentamos en el plano de la conciencia. Incluso las necesidades corporales, como la de alimentarnos y abrigarnos, se viven subjetivamente. En el ser humano, todo ocurre y todo se vive conscientemente, es decir, simultáneamente en el plano interior y en el plano corporal. Y en ambos planos se busca encontrar la satisfacción de la necesidad, que será siempre alguna realización personal y social. Asociado a esto está el hecho que nuestras necesidades son energías que esperan ser desplegadas, son fuerzas que buscan manifestarse, son, como decía, vectores direccionados, en el sentido que están buscando activamente algún logro, algún resultado para el individuo o para el grupo. Son energías, pero energías creativas, capaces de producir aquello con lo que se satisfacen. Esto nos permite entender la creatividad en el consumo, porque hablamos de consumo autónomo, pero también creativo. Partiendo de que la necesidad no se satisface solamente mediante la cosa o la acción externa que se posee o a la cual se accede, sino por la acción del sujeto que emplea la cosa o el servicio externo, descubrimos que la verdadera satisfacción de la necesidad se obtiene mediante el despliegue de la energía que libera la propia necesidad. La necesidad de nutrirnos no la satisface el alimento, sino nuestra actividad alimentaria y nutricional. La necesidad de conocimiento no se satisface a través de las informaciones que se presentan a la persona para que las memorice y las aprenda pasivamente, llenando así su ignorancia pensada como un vacío, sino mediante la construcción activa del conocimiento. Construcción que utiliza como insumo o componente conocimientos e informaciones que otros han elaborado anteriormente, pero no se produce ningún efecto en el sujeto si éste no lo reconstruye mediante su propia acción y proceso de aprendizaje. Además, las necesidades experimentan un proceso, lo que implica que más que simplemente recurrentes, como se afirma habitualmente, se perfeccionan progresivamente. Por ejemplo, una persona tiene necesidad de lectura, de leer novelas, poesía, de escuchar música, etc. Esas necesidades las desarrollamos y perfeccionamos en la medida que leemos, que escuchamos música, que estudiamos. Desarrollamos las necesidades estéticas en la medida que observamos, o mejor aún, que creamos pinturas, esculturas, o sea que nos cultivamos. Por esto, pensar en un consumo que nos lleva a satisfacer autónoma y creativamente nuestras necesidades, perfeccionando nuestro ser,
se diferencia y distancia no solamente del consumismo contemporáneo, sino también de cierta idea que imagina que el único estado de plena satisfacción en que pueda encontrarse un ser humano es cuando haya logrado anular sus necesidades y que concibe la felicidad como el no experimentarlas. Si pensamos las necesidades humanas como energías positivas, no imaginemos que la realización sea llegar a ese estado de apagamiento de las necesidades, de no desear nada y por ello estar satisfechos. Esa no es una buena antropología. Si bien el ser humano puede, con disciplina y esfuerzo interior, apagar algunas de sus necesidades, detener su acción y quedar en cierto modo en paz consigo mismo, eso no implica necesariamente aproximarse a la realización de su naturaleza humana. Las necesidades son fuerzas constructivas en cuanto son expresión de lo que está en potencia en las personas, que queremos ser más que lo que somos. Y ese querer ser más que lo que somos produce a veces insatisfacción, pero es una insatisfacción con respecto a lo que ya somos como resultado de algo anteriormente logrado y que nos permite también estar contentos, estar satisfechos de haberlo logrado. No es entonces la insatisfacción por no tener cosas o no acceder a ciertos servicios, sino el desasosiego que resulta del experimentar la vocación a ser más, a expandir nuestra conciencia, a alcanzar fines superiores. La insatisfacción, así entendida, nos lleva a concebir la necesidad como un proyecto. De hecho, los seres humanos vivimos las necesidades como proyectos. Incluso la necesidad de alimentarnos incluye el proyecto del almuerzo que tenemos que prepararnos para satisfacer esa necesidad. La necesidad motiva, impulsa, mueve a ser más, a perfeccionarnos. Orientar nuestro consumo por el objetivo de la realización y el perfeccionamiento personal y social nos encamina hacia una civilización superior en la cual la experiencia humana podrá descubrir horizontes nuevos, incluso tal vez desconocidos.